Las culturas mesoamericanas están divididas en tres periodos: el preclásico, el clásico y el postclásico. Estas culturas se extienden desde los años 2500 a.C. a 1521 después de Cristo, cuando el Imperio Azteca cayó ante Hernán Cortés y el Imperio Español. En el 2500 a.C. a 200 después de Cristo surgió la época preclásica, iniciando la formación de la cultura mesoamericana y difusión de la cultura olmeca. Este periodo se caracteriza por ser una cultura agrícola y ceramista. Surgió una organización social jerarquizada en donde la persona con más poder era el sacerdote, o sea, que tienen un gobierno teocrático. Surgen también centros ceremoniales como San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. Se desarrolla también una élite dirigida. Otra de sus características es que no tenían un dominio político, pero sí una influencia cultural. La cultura olmeca, que es considerada como la cultura madre, se situó en el Golfo de México. Su economía era en base a la agricultura y el comercio, cerámica, espejos, sellos de barro, etc. El tipo de religión era politeísta, es decir, se creía en distintos dioses. El más importante era el del maíz. El arte de esta época eran las esculturas de la cabeza colosales, primeras pirámides y la cerámica. Después surge la época clásica, que se ve del 200 al 800 después de Cristo. Sus características principales son gobierno teocrático militares, asentamientos humanos, pasaron de la vida aldeana hacia una organización casi urbana y la formación de centros urbanos cívico-religiosos. La cultura teotihuacana, primera ciudad del centro de México, se localizó en el Valle de México. Su gobierno era teocrático y con el tiempo militar. La economía era agrohidráulica y el comercio. Su religión era politeísta, en donde tenían al dios Tlaloc, el de la lluvia, a Quetzalcóatl, serpiente emplumada, y entre otros. En cuanto a su arte, empezaron la construcción de las pirámides más grandes, la del Sol y la Luna. La siguiente cultura fue la totonaca, donde abunda el alimento, se localiza en el Golfo de México. Ellos, hasta 1980, se dedicaban al cultivo del café. Hubo 3 fracasos y en 1990 migran internamente a la Ciudad de México. El tipo de gobierno era teocrático. Su economía era la agricultura, la caza, la pesca y la recolección. Su religión era politeísta. El dios principal era el dios huracán, Tajín. El arte era de calidad estética, la pirámide de los nichos. En la escultura se transmitía la expresión y el realismo. Otra de las civilizaciones en esta época era la zapoteca. Ellos fueron los primeros habitantes del Valle de Oaxaca. Su gobierno era teocrático, su economía estaba basada en la agricultura y en el comercio. Su religión era politeísta y su dios más importante era Pijetao, creador. En el arte desarrollaron la Gran Plaza, era un conjunto arquitectónico. Monte Albán, arquitectura funeraria, y sus pinturas eran murales de colores. En la civilización de los mayas, ubicada en el sureste, su gobierno era teocrático, organizaciones sacerdotales. La economía de esta época se llevaba a cabo mediante la agricultura y el comercio. Por otro lado, su religión era politeísta, y siendo así, su arte se guiaba con la arquitectura de pirámides y arco maya. Como arte, usaba la escultura para hacer representaciones de sacerdotes y guerreros, y la pintura para hacer los murales de frescos de Bonampak. Por último, surge el periodo postclásico del 900 después de Cristo hasta 1521 después de Cristo, en donde ocurren los movimientos migratorios por la caída de los centros urbanos del periodo clásico. Esto no impidió que las regiones se separaran, ya que probablemente esto hizo que se unieran más. Se podría hasta decir que mucho más de las épocas anteriores. Fue la penetración de los grupos chichimecas. Por otro lado está el militarismo, surgimiento de líderes que encabezaban grupos militares y conquistaban territorios, formando así nuevas unidades políticas constituidas en estados o señoríos dirigidos desde un centro urbano. Su cultura era la azteca, que son los chichimecas establecidos en la Cuenca de México. Se conforma con la Triple Alianza, Tenochtitlan, Tacuba y Texcoco, que estos son los que sobresalen como los jefes militares. El gobierno que se conformaba en esta época era el teocrático militar, que son gobernados por el Tlatoani, pueblo guerrero.
Se identificaban con una división social y un afianzamiento político al cual se llamaba Imperio Azteca. Su economía se llevaba a cabo mediante el comercio, el local y el de larga distancia, con la obtención de la sal, tributo de pueblos conquistados. En cuanto a su religión, se identificaban como politeístas, culto al dios Huitzilopochtli. Adoraron al Tlaloc. El arte era refinado, su arquitectura se conformaba con el templo mayor, basamento piramidal, 2 celdas dedicadas a Huitzilopochtli y a Tlaloc, y contaban con residencias menores y el juego de la pelota.